Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y estamos iniciando una nueva temporada con un tema extraordinario. Estamos en los comienzos de esta nueva temporada y estamos hablando de la unidad que la iglesia necesita vivir en este tiempo tan esencial. Y lo que queremos abordar durante estos diversos temas es cómo vivir el don divino de la unidad en Cristo. Y a través de las enseñanzas de la Biblia, sin duda, vamos a conocer cómo podemos cumplir con ese anhelo, que de paso fue la oración de Jesús, que todos seamos uno. Tenemos con nosotros al pastor Daniel Ospina. Pastor, gracias por acompañarnos. Qué privilegio tan grande unirnos para estudiar juntos la palabra de Dios y para estudiar tema tan importante como es la unidad en Cristo. Así es. Y en medio de un mundo tan dividido, la iglesia está llamada a una unidad en Cristo Jesús. ¿Qué significa para usted como pastor saber que este es el tema que estamos abordando para este tiempo? Creo que la unidad permea todo nuestro vivir. La unidad debe ser tema principal en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero aquí estamos abordando la parte espiritual, y es que Dios no es un Dios dividido, Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios que quiere una iglesia de tal manera conformada en un equipo poderoso de trabajo del cual formamos parte usted y yo, y por eso somos invitados primero a unirnos con Dios y en segundo lugar a unirnos como familia espiritual. Así es. Y se habla de unidad en Cristo. Jesús es el personaje clave en todo esto. ¿Por qué, pastor? ¿Qué elementos podemos asociar con Él y qué debemos hacer con Jesús para lograr esa unidad? La unidad es un elemento espiritual. El ser humano por naturaleza no quiere vivir unido. El ser humano vive enajenado, alienado, quiere vivir separado. Hoy día con tristeza hablamos de apartamentos, de unidades cerradas, de que la gente no quiere que me hablen, que me visiten, que se comuniquen. Qué triste es el corazón humano viviendo solo, cuando realmente fuimos creados para vivir en unidad. Pero Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Correcto. Y presenta la unidad de la Trinidad como la unidad que Dios espera ver en su pueblo. No como si fueran varios, sino como si fueran uno. Qué rico. En su oración Él lo expresó diciendo que ellos sean uno. ¿Cuántos? ¿12? ¿2,000? ¿20,000? ¿20 millones? Que usted y yo como iglesia seamos todos uno. Es el ejemplo y el mandato que Jesús nos dio. Pastor, y hablamos de 4 elementos esenciales y quisiéramos examinarlos rápidamente o detenernos en algunos que son importantes en este tema. En Hechos 2:42, que es el tema principal de la lección de la semana, dice la palabra de Dios, y perseveraban firmes en la doctrina, número 1, en la comunión, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en la oración, número 4. Hay unos elementos que fueron unidad en la iglesia primitiva y deberían ser para nosotros de la misma manera. La primera expresión antes de mencionar los 4 es la palabra perseveraban. No era un asunto ocasional, no era que se encontraban cada 8 días, no tenían celulares, ni WhatsApp, ni las ayudas que tenemos hoy, pero en la semana se buscaban. Sabían que estaban orando, compartían el alimento calientito que uno preparaba en su casa, perseveraban, buscaban todo espacio para unirse. Y ahora sí, ¿qué 4 elementos los unían? El primero, la doctrina de los apóstoles. Definitivamente Jesús es el unificador. Cuando Jesucristo es traído para ser el centro de nuestra vida, Él produce unidad. El segundo elemento es la comunión. Y la comunión es el diálogo. Es la camaradería, es la charla, es el compartir ideas entre los hermanos, es reírse un rato, es orar juntos. También aparece el partimiento del pan. Pareciera ser que cuando el uno hacía sopita,
Tenía Ahí que tener estaba. varias cacerolitas para compartir sopita con las familias, y cuando el otro hacía pan, preparaba para los otros, y cuando había una fruta, esa fruta era para muchas familias. Qué lindo ejemplo de lo que debiera ser la iglesia hoy. Y el último elemento, que sin lugar a dudas es principal, es el asunto de la oración. Correcto. Pastor, la doctrina, en un mundo donde el cristianismo dice la doctrina divide, la doctrina nos aísla los unos de los otros, pero es el primer elemento que usted ha mencionado por el texto que menciona. La palabra de Dios dice que Dios es uno, Dios no está dividido. Y la palabra de Dios también dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces el enemigo ha tratado de crear doctrinas, tradiciones, otros elementos, y ha tratado de colocarlos como herramientas de división, cuando realmente Dios quiere unirnos, porque tenemos una sola palabra, tenemos una sola Biblia, tenemos una sola doctrina. Y el apóstol Pablo fue tan enfático en esto, cuando en Gálatas el capítulo 1 dice: si alguien viene a predicarles otro evangelio que el que hemos predicado, sea anatema. La unidad en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles no se andaban contradiciendo. Pareciera ser que conversaban entre ellos, pero lo que producía unidad en ellos era que todos dependían del mismo Espíritu. Y si nosotros como iglesia hacemos lo mismo, dependiendo del Espíritu Santo, pues lo que Dios le dijo al pastor Ezequiel, y lo que Dios le dijo al pastor Anaya, y lo que le dijo al pastor en Israel y en Egipto y en Alejandría, pues es lo mismo que me dice a mí, porque todos estamos dependiendo y unidos en el mismo Espíritu. Alabado sea el Señor por ese punto tan importante en la doctrina. Bueno, y la experiencia que estamos viviendo, o la que estamos analizando, es de la iglesia primitiva. ¿Cómo comienza esa experiencia que los lleva a ser uno cuando estaban dispersos, cuando el uno quería ser el mayor, el otro también, disputas, problemas, dificultades? Cuando un pueblo, pastor y amigos, decide que el yo queda a un lado y vamos a propender por la unidad en Cristo. Cuando miramos lo que los apóstoles hicieron, dice que confesaron las faltas, las diferencias que tenían entre unos y otros. Confesaron su incredulidad, se unieron en estrecho compañerismo, pidieron la unción del Espíritu Santo, rogaron que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, tenían todas las cosas en común. Entonces estaban buscando cosas que los unían y no cosas que los separaban. Y aquí hay una gran lección para nosotros. A veces nos encontramos con personas que creen diferente que nosotros, que tienen incluso conocimientos o doctrina diferente, y empezamos a buscar qué nos divide. Nos distanciamos. ¿Qué cree usted y qué creo yo? Sí, ¿Qué le enseñaron a usted y qué me enseñaron a mí? Cuando realmente los apóstoles buscaban qué los unía, qué había de semejanza entre ellos, qué cosas producían entre ellos unidad, y de ahí arrancaban, y las pequeñas diferencias las arreglaban en su momento. Gracias a Dios por ese ejemplo de unidad. Pastor, ¿y el papel del Espíritu Santo para llegar a esa experiencia? El Espíritu Santo es el unificador, porque el Espíritu Santo está cambiando mi corazón y el corazón de mi compañero, y está cambiando el otro corazón. Entonces el Espíritu Santo no solamente que nos invita a la unidad, sino que transforma lo que necesita ser transformado, recordando que el primer fruto del Espíritu es amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios puso amor, y lo sigue poniendo en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy, pues ese amor perdonaba los errores, las diferencias entre los hermanos, y más bien el amor los llevaba a unirse en estrecho compañerismo, a compartir todas las cosas, y más que criticar a mi hermano, entonces estaba orando por él, diciéndole: Señor, mi hermano fulano de tal está con una lucha, pero Señor, yo también tengo mis luchas y mi crisis, ayúdame a entenderlo a él. Eso era el Espíritu Santo conmoviendo los corazones y actuando para que cada uno reconociera sus faltas y fuera compasivo y misericordioso con el hermano. Pastor, ¿repasamos esas 7 características, 7 elementos? Sí, la palabra del Señor, y apoyado en el libro de Hechos de los Apóstoles de Elena de White, dice: oración ferviente. Oración ferviente. Humillaron su corazón con profundo arrepentimiento. Confesaron su incredulidad. Repasaron la vida y la obra de Cristo. Pusieron aparte toda diferencia.
se unieron en estrecho compañerismo y pidieron poder para salvar a otros que no conocían aún la palabra de Dios. Esas 7 características deberían, si queremos hoy un nuevo Pentecostés, una lluvia tardía, ser características que la iglesia de Dios busque. De paso, pastor, Sí. hay iglesias que hacen vigilias, alabado sea Dios por eso. Invitaríamos a que las iglesias hagan vigilia y en las vigilias se repasaran estos temas. Un día de ayuno en la iglesia como pueblo de Dios, repasando lo que hicieron los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Cuánta bendición y cuánta unidad traería esto a la iglesia. En ese orden de análisis de lo que acaba de decir, pastor, ¿necesitamos también nuestros 10 días? De verdad que se necesitan. Porque fueron decisivos, pastor. Jesús les dijo: lo que ahora yo os digo no lo entendéis, pero lo van a entender después. Y en esos 10 días lo entendieron. Cuando ellos se sentaron a repasar lo que Jesús les había dicho, se sintieron tan apesadumbrados que no habían comprendido a Jesús y más bien se habían puesto a pelear entre ellos, quién iba a ocupar el principal puesto, y perdieron esa luz que recibieron en su momento. Pero cuando en esos 10 días, y aquí hay una lección muy importante y que tal vez lo vamos a mencionar más adelante, y es lo que ocurrió en 1844. Oh, correcto, La iglesia sí. tiene una dificultad, un aparente chasco, pero los días que vienen después de ese chasco son días de estudio, Oh, claro. son días de hermandad. Comían juntos en una casa, pasaban noches enteras orando Grandes vidas de estudio, ¿no? y escudriñando, y entonces cuando repasaron que algunas cosas habían pasado por alto, encontraron que había un elemento unificador: Jesucristo. Él, cuando es levantado, a todos atrae, y al Espíritu Santo, que es espíritu de unidad. Me llama mucho la atención el título que aparece: de Babel al Pentecostés, y aparecen palabras claves, sin duda, que queremos mirar. La palabra Pentecostés, que viene del griego Pentecoste y significa 50, era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta se realizaba para que todos los creyentes judíos en su tiempo, hebreos, pudieran llevar al santuario una ofrenda de primicias, una ofrenda de los primeros frutos que estaban madurando. Correcto. Y lo llevaban casi como un anticipo de lo que esperaban como cosecha que vendría después. Qué rico que la lluvia temprana que la iglesia de hoy está esperando es presentar delante de Dios las pequeñas cosas que han empezado a ocurrir en nuestra vida y decirle: Señor, me falta mucho, apenas te presento la primicia, pero he vivido días de escudriñamiento. Cuando yo analizo mi corazón y le pido al Espíritu Santo, como lo pidió el salmista David: oh Dios, examina mi corazón y prueba mis pensamientos y reconoce si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces esa preparación nuestra va a ser como la preparación de la iglesia en sus inicios, va a ser la preparación de lo que ocurrió en 1844, y el Espíritu de Dios producirá una unidad que hará que el mundo sepa Amén. Que somos enviados de Dios. Pastor, y en este orden también de análisis uno encuentra que allá atrás hubo una dispersión de la familia original, grupos étnicos por todas partes, pero aquí hay este Pentecostés que cambia todas las cosas, es la contraparte, que revertir, ¿no? Es una palabra ahí. Aparece una palabra simpática, revertir, y es que el Señor en algún momento, cuando el pueblo se unía para maldad, cuando el enemigo los unió para maldad, el Señor hizo que hablaran diferentes lenguas, confundió sus lenguas y con eso los separó a todos. Y ahora Dios, que es el restaurador de todas las cosas, toma naciones, tribus y lenguas en la tierra, los une en Jerusalén, los pega para que sean uno en Cristo y hace que todos escuchen el Evangelio en su propia lengua. Aquello que fue confusión en el pasado, ahora es motivo de unidad, y aquello que fue dispersión, ahora es motivo de encuentro y de perfecto compañerismo entre los miembros de la iglesia. Qué lindo, que Dios es poderoso para sacar buenas cosas de malas circunstancias.
muchas personas hablando diferentes idiomas y el Espíritu Santo siendo como traductor a los corazones y poniendo a los apóstoles a hablar en diferentes lenguas para que todos llevaran el Evangelio a las naciones. Y así el Espíritu Santo en Pentecostés produjo unidad entre los discípulos y entre la iglesia en el mundo. Y qué interesante, el autor dice, la unidad de la iglesia de Dios a escala global testifica la naturaleza de su reino como la restauración de lo que se perdió en Babel. Dios quiere hacer eso hoy, ¿no? Satanás siempre ha querido ver a un pueblo dividido y ha tratado de colocar todas las herramientas que pueda para separar al pueblo. Pero la unidad que Dios ofrece es una unidad extraordinaria. El Señor con su amor, el Señor con su ley, el Señor cuando es levantado Jesús, dice la palabra del Señor, a todos atrae. El Espíritu de Dios está poniendo delante de nosotros a Cristo Jesús, porque Él es el imán, el que une, el que atrae y produce una unidad extraordinaria entre el pueblo de Dios. Se mencionaba al comienzo, pastor, el tema de confraternidad, pero ¿dónde se produce? Porque uno puede, en este mundo de tantas apariencias, por diplomacia, por etiqueta, tratar de tener cierto espíritu en determinado momento, pero en realidad esa confraternidad que ellos vivieron, ¿dónde nació? ¿Quién la produjo? Uno de los elementos que produjo la alegría y la confraternidad entre los hermanos fue la fiesta de la resurrección. Había tanto gozo de proclamar que Cristo había resucitado, que la gente quería compartir eso. Y mire lo que pasó, y lo que dijeron, y lo que nos encontramos, y las noticias dicen que tal cosa. La iglesia de Dios debería reunirse para hacer celebraciones. Si nos damos cuenta en la Biblia, el hogar era el lugar de adoración, no era la iglesia. La iglesia era el lugar de celebración, pero el lugar del estudio y de la adoración en el tiempo de Jesucristo eran los hogares. Y ahora venían a la iglesia a congregarse para celebrar en un acto de adoración al Señor. Y aparece una palabra clave: perseveraban unánimes en la adoración. No era de vez en cuando, era, hermano, siento la necesidad de orar contigo, hermano, te estoy llamando para ver qué pasa contigo, ¿por qué no viniste? En nuestros días, teniendo tanta ayuda, un pequeño correo, una llamadita, cuántas formas tenemos para que el Señor permita hoy con fraternidad, que cuánto se necesita. El mundo está dividido, pero la iglesia de Dios debe ser ejemplo de unidad. Pastor, me llama poderosamente la atención que usted subraye la palabra perseverancia que viene en la Escritura, porque nosotros en todo avanzamos por un momento, comenzamos las resoluciones de un nuevo año, tomamos un tratamiento, pero lo interrumpimos rápidamente. Nos falta perseverar a nosotros para lograr esa experiencia, no descansar hasta tenerla. Pastor, cuando la unidad que estamos buscando, esa unidad es en mí mismo o la unidad con mi hermano, es muy probable que esa unidad dure muy poco tiempo, por la sencilla razón de que usted es diferente a mí. Pero cuando ustedes se unen a Cristo y yo me uno a Cristo, los dos nos encontramos con el mismo Dios, con la misma creencia, con el mismo amor. Sí. Por eso la unidad no puede ser en elementos humanos, tiene que ser unidad en Cristo y en la palabra del Señor. Y esto es supremamente importante porque la unidad no se logra por dictamen de una junta, de un dirigente, de un presidente, ¿no? Estamos es en torno a Jesús. Hablando de nuestro país, ¿cuántas veces hemos firmado tratados de paz? Y no estamos hablando de que eso sea malo. Es bueno, pero hermanos, no se logra con que usted se haga un papel y que todos firmen ahí. Definitivamente la unidad ocurre en Cristo y en el poder de su Santo Espíritu cuando nos unimos para estudiar una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Y esto de pronto pienso que lo visualicemos, porque la escritora cristiana Ellen G. White dice que para obtener la unidad es la búsqueda de Cristo, porque al final cada uno de nosotros busca a Jesús y al final nos encontramos todos reunidos junto a Él, ¿no? Porque sería otro caso que yo tuviese problema con alguien, lo buscara para arreglar, pero me separo de otro y hay dificultades. Pero junto a Cristo, si nos encontramos todos, perfecta unidad. Hay un elemento que lo vamos a estudiar en una próxima lección, y es que a veces buscamos lo que yo quiero encontrar. Exacto. Y lo que yo quiero que me digan. Y eso no produce unidad, eso produce separación. Pero si yo no estoy buscando lo mío, sino que el bien común de todos es el Cordero de Dios, sin lugar a dudas que el Espíritu de Dios producirá una unidad hermosa entre su pueblo. Bueno, y en este análisis aparece de nuevo Ananías y Zafira como un llamado de atención para nosotros, porque hay una palabrita ahí que
que es un problema, una dificultad con nosotros, la codicia. Pastor, la codicia no es un acto ocasional. La codicia es un ejercicio de la mente que se va haciendo permanente y finalmente me lleva a cometer el error, pero ya lo he concebido, lo he masticado, lo he planeado, lo he saboreado, y por eso es tan delicado y tan peligroso la historia de Ananías y Zafira, porque es que ellos tienen la oportunidad de hacer una promesa, de meditarlo, de leerlo, de recibir un toque del Espíritu Santo, lo planean, lo escriben, tú vas a decir una cosa, yo voy a decir la misma, y entre los dos vamos a engañar a todo el mundo con esa mentira. Y pastor, aquí aparece ese elemento. La codicia tiene que ver directamente con la mentira. Y en relación con los hijos de Dios de los últimos días, Dios dice que en su pueblo no será hallado engaño, mentira en su boca. Porque la codicia es antesala del robo, del crimen, de todo, ¿no? Es el 10º mandamiento de la ley de Dios. Y Dios dice, no codiciarás, no estarás maquinando cómo obtener las cosas de tu prójimo. Ese es un elemento disociador, porque el amor nos lleva a buscar lo que agrada al Señor y la codicia me lleva a buscar lo que yo necesito, lo que quiero y la forma como quiero salirme con mi plan. Ahora, esta explicación que usted acaba de dar nos permite entender al predicador cuando dice, un hombre cualquiera, Guillermo, digamos, Guillermo es pecador no porque se robó la bicicleta, sino porque era pecador, la robó, porque la codicia hizo el papel primero, ¿no? Nosotros hemos trabajado durante algunos años, o tal vez muchos años, tratando de cambiar la conducta de la gente. Y a la gente no hay que ayudarle a cambiar la conducta. Hay que llevarla a Cristo para que Cristo le cambie el corazón. Y cuando por la gracia de Dios yo llego a ser un hombre bueno, entonces produciré cosas buenas. Pero si yo sigo siendo un hombre o una mujer mala, seguiré haciendo cosas malas, porque de la abundancia del corazón salen los frutos. Pastor, generosidad, milagros que obra la gracia del Señor, ¿es más lo que recibimos que lo que tenemos que dar? Hablemos de eso. Pastor, la generosidad no existe en el corazón humano. Es contra la naturaleza humana, porque el corazón humano por naturaleza es egoísta. Es impresionante que una de las primeras palabras que aprende un niño a decir en esta vida es mío, mío, mío. Sí. Y esconder las cosas detrás de su cuerpo y ponerse contra una pared diciendo mío. Y Dios ahora nos invita a parecernos a Él, porque Dios es generoso. El río es generoso, el sol es generoso, los árboles son generosos. Solo el egoísta corazón humano, cuando hay tanta gente sufriendo a nuestro alrededor. Así que definitivamente la generosidad tiene que salir de una viva relación con Dios, porque es un don de Dios, eso no nace del ser humano. Y aquí al terminar, sí, la frase dice, esta generosidad de parte de los creyentes de la iglesia primitiva es el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor trae gozo y trae paz. Es muy importante que nuestros amigos y todos podamos entender hoy que en la generosidad es más lo que se recibe que lo que se da. Cuando usted comparte y hace feliz a alguien que necesita, usted empieza a ser semejante a Dios. Usted tiene un gozo de compartir, usted recibe mucho más, se llena de una felicidad que de otra manera no se tendría. El Señor nos está invitando a ser generosos porque Él es generoso. Y eso ocurrirá siempre que el Espíritu Santo se posesione del corazón, porque ese amor de Cristo que lo dio todo, se hizo pobre para hacernos ricos, se manifestará. Pastor, muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje. Que el Espíritu de Dios bendiga a cada uno y el Señor produzca unidad en su pueblo. El Señor les guarde y les esperamos en nuestro próximo programa. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.